Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente. Les habla el arquitecto Roberto Asiso Casarrubios y en nombre de Plataforma Gremial quiero darle la más cordial bienvenida hoy lunes 14 de noviembre de 2022 a este ciclo de foros titulado este mes los urbanistas son los protagonistas. ¿Y por qué de este título? Bueno, porque el día 8 de este mes se conmemoró el Día Mundial del Urbanismo gracias a la iniciativa del ingeniero argentino de La Paolera. Vamos a darle acceso a nuestra colega, la arquitecto Meralia Velasco, quien conducirá esta entrevista, y por supuesto a nuestra invitada, la urbanista María Estela Manya, egresada de la Universidad Simón Bolívar. Si me permiten, vamos a darle entonces acceso para iniciar esta entrevista de la tarde de hoy. Vamos a esperar breves instantes para entonces iniciar con nuestra invitada de hoy, la urbanista María Estela Mangi. ¿Cómo estás, Meralia? Un Bien, gracias, gusto Roberto. saludarte, Un bienvenida. gusto saludarte también, gracias. Estamos a la espera de que se conecte nuestra invitada, la urbanista María Estela Manja. Ella nos va a presentar un trabajo bien interesante. Ah, qué bueno. Entonces le damos Yo la no sé opción si para el compartir. compartir, ella lo va a Perfecto. compartir directamente, sí, pero yo no le pregunté si podía hacer su trabajo para optar al título de doctora, ¿no? Pero me da la impresión que puede ser, pero está bien vinculado con las ciudades como educación, ¿no? Y entonces ella lo va a aplicar especialmente a Caracas, lo que es en el contexto de mía. Interesante, sí, porque Entonces, además María sí, Estela es docente en la Católica, en la Simón Bolívar y en la Central. O sea y en el que central, exactamente. tiene toda Sí, una ella experiencia es una sí, docente bien importante. Y entonces además está haciendo es candidata a doctor, o sea que lo que le falta es entregar su tesis doctoral para obtener el título. que bueno. Sí. Vamos a ver. ¿Cómo están? Hola María Estela, ¿nos escuchas? Ya se conectó Marcela. Perfecto, Qué bueno. perfecto. Estamos esperando ver tu Ok. imagen. Te escuchamos, pero todavía no aparece la imagen en pantalla. Déjame poner aquí que no conecté el video. Ahí Ok, estoy. ahorita sí. Ahora sí. Ahora sí te Bienvenida, vemos. Maristela. ¿Cómo Saludos. estáis? Bene, grazie. Eh, Benísimo, benísimo. Bueno, un placer tenerte con nosotros, y bueno, vamos a darle el pase a Meralia, y bueno, ya está habilitada la opción para compartir pantalla en el momento que así lo dispongas. Ok, bueno, Meralia, toda tuya. Empezamos entonces. ¿Vas a dar grabación ya? Sí, ya está Bueno, grabando. bienvenida a nuestra urbanista María Estela Mangia, que nos está acompañando con motivo de celebrarse el mes del urbanista. María Estela es urbanista graduada en la Universidad Simón Bolívar en el año de 1979, candidata a doctora en educación en la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios en la maestría de comunicación social para el desarrollo también en la Universidad Católica Andrés Bello y desarrollo y ambiente. Posee además especialización en informática educativa, Universidad Simón Bolívar, y el diplomado en gobernabilidad y gerencia política en la Universidad Católica Andrés Bello. Docente en de las Universidades Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. Ha dictado talleres en el área de planificación estratégica y control de gestión a funcionarios de diferentes organismos públicos.
Tiene más de 40 años de práctica profesional como servidor público y consultora desarrollada fundamentalmente en el área de políticas públicas, de desarrollo urbano, regional y nacional, así como en políticas sectoriales, en educación y actividades económicas. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto en el área de tecnologías emergentes aplicadas a la educación. Bienvenida, urbanista María Estela Mangia, con un Gracias. amplio e interesantísimo síntesis curricular y una gran experiencia en la docencia. Desde que te graduaste, ¿la estás desarrollando o has venido la desarrollaste anteriormente también? No, la he venido desarrollando. Sí. Sí, ¿no? Ya porque te da bastante, o sea, ya trabajar como docente en las 3 universidades más importantes de Venezuela prácticamente, y que no nos digan, oigan los zulianos ni los andinos. Sí. No, lo Mira, que pasa es que perdón. fue como casi accidental entrar en el ámbito educativo. No estaba planteado, pues. Pero tú sabes que la vida lo lleva a uno y bueno, aquí estamos. Llevamos más de Así, 20 años en la docencia. Mira, en la una docencia. cosa que me llama la atención, porque es que una cosa sí es cierta, que a los tres nos gusta leer, porque tenemos, Maristela tiene su biblioteca atrás, tú también, Meralia, y bueno, aquí está la de nosotros, o sea que bueno, por falta de libro no nos podemos quejar. No, para nada, para nada. Y además la mía un poquito desordenada, pero bueno. Bueno, pero eso quiere decir que entonces lo consultas a menudo, está bien. Sí. Hola Mira, Lila, ¿cómo estás? sí, un saludo también a la colega Lila Franco, ¿no? Y también urbanista. Sí, así que bueno. Bueno, Sí. no sé si empezamos, Meralia, y Sí, Bueno, sí, cómo no. sí, pero quería preguntarte también, María Estela, por qué dedicaste a estudiar urbanismo? bueno, la verdad que tampoco eso estaba en los planes. Yo inicialmente empecé a estudiar arquitectura en la central. Bueno, iba a empezar a estudiar arquitectura en la central, pero fue el año que Caldera intervino la universidad. Ah, Entonces me ok. quedé, digamos, en el aire. Al año siguiente me preinscribí en la Simón Bolívar, pero todavía allí no había arquitectura o estaba empezando y bueno, entré, pues. Pero digamos, avanzando la carrera, apareció digamos que se organizó la carrera de urbanismo por los profesores Fossi, Morales Stoker, que en paz descansen. Y bueno, yo había leído en la biblioteca, digamos, en esa época no había internet, había leído Sí, en la biblioteca por casualidad un libro que se llamaba Cómo concebir el urbanismo, ¿cómo se llama? De Le Corbusier. Y me gustó mucho digamos, el planteamiento, aunque ahorita uno de repente lo cuestiona, pero en ese momento me gustó mucho y dije, bueno, cuando termine arquitectura voy a hacer un posgrado en esta área. Bueno, dio la casualidad que digamos, se organizó, se fundó la carrera de urbanismo en la Simón Bolívar y me cambié inmediatamente, o sea, no lo pensé. Y ahí estoy, bueno, después de más de 40 años, pues sigo en la carrera, sigo sigue persiguiendo desempeñando. y perseverando en la planificación urbana, aunque bueno, en Venezuela, digamos, casi está desaparecida, pero ahí estamos, pues. Sí, lo que En pues, ya es parte nueva de empezar a tratar de que tanto la arquitectura como el urbanismo sean tomados en cuenta, ¿no? Porque sí, dentro de estos nuevos currículos que está haciendo el Ejecutivo Nacional, pues parece que ellos como que ignoran que existen nuestras carreras y entonces las han puesto en unos planos que realmente no son los deseables y por mucho menos nosotros que conocemos la importancia de nuestras profesiones, ¿no? sí, Mira, pero bueno, María Estela,
Sí, otra cosa que te voy a decir, viste, de aquí que tú te has desarrollado, o sea, o has estudiado en el área de tecnologías emergentes aplicadas a la educación. Habla un poquito de eso, de las tecnologías emergentes que son tan importantes. Y bueno, justamente tengo un proyecto ya para, digamos, desarrollar el piloto, si Dios quiere, a comienzo del año que viene, sobre productos educativos, artefactos educativos utilizando realidad aumentada, realidad virtual, inclusive este tema nuevo del metaverso. Eh, Como, digamos, no dispongo ahora de muchos recursos, pues realidad aumentada pareciera que es la más, digamos, la más accesible, pues, ¿no? Y la más fácil inclusive para desarrollar. Entonces, vamos a tratar de trabajar algún texto con realidad aumentada. Yo seleccioné uno que, digamos, lo voy a vincular mucho a la ciudad y es parte de la tesis doctoral. Digamos, me he tardado un poco porque quería como que desarrollar todo esto, esa propuesta, digamos, justamente de ciudad del aprendizaje. Ese es el tema de la tesis doctoral. Y el libro que seleccioné para desarrollarlo desde la realidad aumentada es el libro de Ifigenia de Teresa de la Parra, Ujú. porque me parece un libro bien interesante por todos los temas que trata, digamos, se trata de todas las, digamos, las vicisitudes de María Eugenia Alonso, que es la protagonista pues de esa historia y que me permite, digamos, hacer un tránsito por toda la ciudad a través, digamos, de la compañía misma de María Eugenia Alonso, pues, ¿no? Construyendo un poco la historia, recorrer las ciudades finales de los 20, 30, que más o menos es cuando se ubica la historia y un poco ese recorrido por toda la ciudad aplicando estas tecnologías. Recién, digamos, presenté el proyecto a este concurso de ideas y bueno, quedé entre los nuevos finalistas de la categoría digital, pues, ¿no? De 40 y tanto que concursamos inicialmente. Entonces, y me gusta mucho, pues, ¿no? O sea, es la posibilidad de enriquecer lo que es la en este digamos, la pedagogía, sino también enriquecer, digamos, la práctica, en este caso del urbanismo, pues, ¿no? Eh, y vamos, porque bueno, yo sé, yo puedo ir por la ciudad y con apenas utilizando mi móvil, puedo aumentar, digamos, esa realidad que estoy viendo con estos dispositivos, con estos software o aplicaciones de realidad aumentada. Claro, si quiero entrar en otras profundidades, pues tendría que disponer de unos lentes para realidad virtual o entrar, digamos, con una aplicación ya más sofisticada para el tema de metaverso, que de paso eso no es nuevo, ya eso, hay una plataforma que tiene años que se llama Second Life, que es como la prima pobre, en este caso del metaverso planteado por Zuckerberg, pero se pueden hacer cosas ahí. Entonces, bueno, en eso estamos ahorita, pues, ¿no? Desarrollando esas cosas que, bueno, a mí me fascinan, pues. Ah, muy interesante, Pin. Y yo estoy muy pendiente de ver tu trabajo que vamos a compartir Ah, bueno. sobre la educación, o sea, las ciudades como educación, ¿es que se llama? Se llama Ciudades del Aprendizaje. Ciudades del Bueno, aprendizaje. es el nombre que le puso la UNESCO. Hay otro movimiento muy parecido que se llama Ciudades Educadoras, pero digamos, yo estoy siguiendo la línea de la UNESCO, pues, ¿no? Que es digamos, un poco el extracto de lo que ya he estado trabajando en la tesis, pues, ¿no? Digamos, como excusa para desarrollar todo este tema de la ciudad a través de la realidad aumentada. Ah, ok. Bueno, ¿puedes compartir la pantalla? A ver, vamos a ver. Ah,
compartir pantalla. Ajá, ya está ya empezando a verse. Bueno, la computadora me está avisando que pueden, digamos, hay problemas con internet. Yo no sé si puedo apagar por lo menos el video, o sea, la cámara para... Como tú te sientas más tranquila. Sí, si no hay problemas con la, ¿cómo se llama? Yo lo Con estoy viendo la... perfectamente, yo lo veo perfectamente. No sé, Roberto, Vaya, Roberto. Sí, sí, se ve bien las imágenes, ciudades del aprendizaje y ciudadanía a ver, de la urbanista María Estela Manja. sí, ya va, que la estoy poniendo en modo presentación. A ver si... Correcto, Ok, si la puedes maximizar, perfecto, ahora sí. Ok, ok. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco. El título que le he puesto es Ciudades del Aprendizaje y Ciudadanía, o sea, cómo, digamos, es si conformáramos una ciudad con estos conceptos, o sea, una ciudad como un artefacto educativo, cómo eso pudiera contribuir a la formación ciudadana como tal. Y yo organicé la presentación en dos partes, ¿no? La primera, como los conceptos fundamentales de lo que es esta ciudad del aprendizaje, la ciudadanía, vinculado con el desarrollo, y la segunda parte me gustaría más como tipo discusión, llevando esto a la realidad de nuestra ciudad de Caracas, pues, ¿no? O sea, que tanto podemos nosotros decir si es ciudad del aprendizaje, que siempre lo es, pero si es positivo o realmente, o si forma ciudadanos o si realmente más bien los disuade y más bien, digamos, impide pues el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los conceptos que vamos a trabajar? Yo me basé en todo esto en una motivación, digamos que me surgió primero por los recién resultados de la encuesta en COVID 2022 de que en esta semana pasada presentó la Universidad Católica. También un poco en todas las noticias que que aparecen en las redes, que ya hemos conversado acerca de la destrucción del patrimonio de la ciudad de Caracas, el patrimonio natural, el patrimonio construido y también el patrimonio inmaterial, pues, ¿no? De de nuestras ciudades y en particular de la ciudad de Caracas. Y otro tema que es digamos, la ausencia total de institucionalidad o una débil institucionalidad que hace que también, digamos, contribuya con esa destrucción del patrimonio de la que vamos a ir hablando. Entonces, esos tres elementos motivaron a cómo he estado organizando esta charla, pues, ¿no? ¿Cuáles son los, digamos, los resultados claves de la encuesta en COVID 2022? Bueno, cae la pobreza, aparentemente ya no estamos en pobreza crítica o en pobreza, digamos, o en crisis humanitaria compleja, pero sin embargo, a pesar de que la pobreza disminuye, aumenta la desigualdad entre las clases sociales, es decir, se abre mucho más la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, y sobre todo que se agrava la crisis educativa, lo cual va a hacer que esa brecha se siga aumentando mucho más y vamos a ver por qué. Bueno, otros elementos de información que la encuesta en COVID, digamos, puso sobre la mesa, porque lamentablemente el último censo nuestro es del año 2011, no tenemos más información, es que casi 5 millones de personas dejaron el país desde el año 2015 y además de eso se incrementó el número de defunciones y hay un déficit de nacimiento. Eso hace que esa pirámide poblacional que estamos viendo sea realmente, digamos, bien extraña,
y bien extraña porque en el 2011 ya aparecía, digamos, en la sombra que está más atrás, aparecía ya que teníamos en Venezuela lo que se denomina el bono demográfico, es decir, teníamos un grueso de población económicamente activa que podía contribuir al proceso de desarrollo, a la economía del país. Bueno, ese bono demográfico ha desaparecido, lo hemos perdido porque, bueno, esos 5 millones de personas que se fueron del país fundamentalmente están en ese estrato de la población económicamente activa, pues, ¿no? Entonces, allí vemos que también es otra crisis más que no solamente la estamos teniendo ahora, sino que vamos a tener unas próximas generaciones, uno o dos, lamentablemente, con déficits bien importantes si no se desarrollan políticas públicas agresivas para subsanar este problema. Es lo que, y la tercera, digamos, elemento que detectó la ENCOVI es que hay una pérdida diferenciada de las oportunidades educativas, y eso, y además lo más grave de eso es que no hay una respuesta del Estado para garantizar el derecho a la educación, que es un derecho humano, que así está declarado en la Constitución, sobre todo el derecho a la educación a las poblaciones o a las personas más vulnerables. Por lo tanto, de nuevo, esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se va a seguir incrementando. Y eso, siendo Venezuela un país fundamentalmente urbano, es decir, más del 90% de población se encuentra localizada en ciudades, ese problema lo vamos a detectar mucho más, ya lo estamos detectando, o lo estamos sufriendo más que detectando en nuestras ciudades. Como aquí, bueno, remarco pues que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela plantea que la educación es un derecho humano y además un deber social fundamental, cuya finalidad es el desarrollo del potencial creativo de cada ser humano. Es decir, es el potenciar el desarrollo humano como expresión de libertad. Y aquí entonces empieza el problema. Vámonos con la definición de libertad y de capacidades y digamos, de desarrollo humano que Amartya Sen, economista de las Naciones Unidas, planteó, y es que habla de que digamos, el desarrollo humano está fundamentado en la educación que, digamos, promueve la creación o la formación de capacidades, es decir, la posibilidad de que el ser humano pueda elegir, digamos, entre múltiples opciones, es decir, haya equidad en el acceso a esa educación, a esa creación de capacidades, para justamente poder crear funcionamientos que le permitan, digamos, avanzar en ese desarrollo humano. Por lo tanto, digamos, la conclusión de lo que plantea, en este caso, la Constitución, de los tristes resultados de la ENCOVI 2022 y lo que plantea Amartya Sen es que solo podemos romper el ciclo de la pobreza a través de la educación. Entonces, si estamos tan críticos con el problema de educación, seguramente vamos a estar críticos también con las ciudades, por más que le hagamos algunos maquillajes como nosotros estamos viendo. Propósito de la educación: por un lado, un propósito económico, porque, bueno, sabemos que contribuye con el crecimiento de la economía. Un propósito cultural muy importante, porque aquí ya vamos vinculando esto a las ciudades y al desarrollo de la ciudad, al desarrollo sostenible de las ciudades. El sistema educativo debe enseñar, digamos, a los alumnos o a los educandos cómo adquirieron su cultura, es decir, no solamente debe formar o
para adquirir competencias profesionales, si se quiere, sino también competencias desde el punto de vista personales o lo que se llaman las competencias suaves, soft. Y en esto tiene que ver con la cultura, cómo piensan, por qué piensan lo que piensan, por qué tienen los valores que tienen, y sobre todo, no solamente eso, sino también a aprender a entender y aceptar los valores culturales de otras personas. Estamos hablando entonces de los ODS, y en este caso del ODS 11, que habla de ciudades inclusivas, ciudades sustentables, y bueno, si estamos hablando de ciudades inclusivas, tenemos que entonces empezar a entender la diversidad, en este caso no solo cultural, sino la diversidad en todos los campos que tienen los habitantes de una ciudad, sobre todo de las metrópolis, y una metrópolis como la ciudad de Caracas. También la educación tiene un propósito social, que digamos, y ese propósito tiene que ver con enseñar a las nuevas generaciones la importancia y la responsabilidad que tenemos de participar en la vida política del país, y eso, de acuerdo con la definición de Aristóteles de ciudadano, es justamente eso. Un ciudadano es aquel que se preocupa por los asuntos comunes, por los asuntos públicos. Y esto también es un déficit bien importante, porque las nuevas generaciones, bueno, inclusive la nuestra, pues realmente tendemos a no ya por múltiples razones a participar en esa vida política tan importante para nuestra ciudadanía, para la construcción de nuestra ciudadanía. Y el propósito personal tiene que ver con, bueno, aceptar que todos somos diferentes, que cada uno de nosotros tenemos talentos especiales, intereses variados, y esto tiene que ver con la definición de ciudadanía que vamos a ver un poco más adelante. Tomé la de Adela Cortina, una filósofa española, digamos, todavía vive, que me parece una de las definiciones de ciudadanía, digamos, más interesantes, porque son como operativas, o sea, se pueden operacionalizar. Y ese propósito personal de la educación tiene que ver entonces con esos elementos especiales que tenemos cada uno de otros, que tiene que ver con esos valores de los que habla Cortina de ciudadanía, entre los cuales están, por ejemplo, la libertad, y vamos a ver otras más. Bueno, ¿cómo es si hemos hablado ya de las características de la educación, la crisis de la educación que tenemos en el país, cómo es la educación en el siglo XXI, para seguir preocupándonos un poco más, ¿no?, sobre este aspecto, ¿no? Bueno, la educación del siglo XXI tiene su foco en la creatividad, estamos en el siglo de la innovación, estamos en el siglo del conocimiento, y bueno, además el foco es en la conciencia cultural, es decir, en los valores, en las características de esos grupos que hacen vida dentro de las ciudades y dentro del país como tal, orientada también a resolver problemas, a la innovación, que tiene que ver mucho con la creatividad, un gran compromiso cívico. Hemos visto entonces las fallas que podemos tener en este aspecto. Tiene que ver con la comunicación. Bueno, estamos en la era de las redes de comunicación, de las redes sociales, por lo tanto también tiene que ver con la productividad, con la colaboración. Todos estamos trabajando en red, así nos guste o no, con la responsabilidad, que tiene que ver con ese compromiso cívico, exploración, iniciativa, muy importante la confianza, y que tiene que ver con capital social, y tenemos un gran déficit de capital social, y por eso también tenemos un déficit de capital institucional, que es otro, digamos, de los elementos que detectó en este caso la encuesta en COVID 2020. ¿Y por qué traigo a colación eso? Porque vamos a ver que muchos de los problemas, en este caso de la destrucción del patrimonio integral, estamos hablando del patrimonio físico, del patrimonio
patrimonio natural, de patrimonio intangible, tienen que ver con la destrucción de la institucionalidad. Y parte de eso es la ausencia o la falta de confianza o la poca confianza que nosotros tenemos en nuestras instituciones. Y el necesario liderazgo que debemos tener no solo los ciudadanos, sino esas instituciones para orientar el proceso, en este caso de desarrollo del país y el proceso de desarrollo de las ciudades. Ya hemos hablado de que la educación propicia el desarrollo de las competencias, y no solamente de las competencias que hemos hablado profesionales, sino también de las competencias personales que tienen que ver con valores y actitudes que permiten entonces a los ciudadanos tener una vida plena, tomar decisiones con conocimiento de causa, responder a los desafíos locales y mundiales. Y vamos a ver que es importante cuando hablamos de ciudadanía, no solamente ciudadanía local, sino ciudadanía mundial, ciudadanía cosmopolita, a través de la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial. O sea, inevitablemente todo este proceso de transformación digital que estamos viviendo, la sociedad del siglo XXI, pues nos pone a todos en contacto en el mundo entero, y por lo tanto entonces ya no solamente tenemos que ser ciudadanos de nuestro país o de nuestras ciudades, sino ciudadanos del mundo. Más si el siglo XXI es el siglo de las ciudades. Ya sabemos que ahorita en el mundo tenemos más de la mitad de la población ya reside o vive en ciudades, y en el año 50, pues las 3/4 partes que van a estar en las ciudades. En el caso de Venezuela, de nuevo repito, más del 90% vivimos en ciudades, por lo tanto, es importante, digamos, este tema de que del que estamos hablando. Es la educación para el desarrollo sostenible, que es uno de estos pilares de la educación del siglo XXI. Es primero considerar que ya el proceso de aprendizaje no termina en digamos, en la educación formal, en el sistema de educación formal de las instituciones, digamos, formales de educación, háblese de las escuelas, de liceos y universidades, tecnológicos, etcétera, sino que el proceso, justamente por esa continua transformación y cambio que tenemos, el proceso de aprendizaje se extiende a lo largo de toda la vida y es parte de una educación de calidad, y es parte de lo que nosotros tenemos que reconocer, digamos, y aprender para poder resolver los grandes retos a los cuales ya nos estamos enfrentando, como por ejemplo el cambio climático, la reducción de la biodiversidad, todo el tema del agua, los problemas del agua, las desigualdades que ya, digamos, lo ha evidenciado en COVID 2022, la urbanización sostenible de la que hablan los ODS 2030, y vinculado a eso los modos de vida sostenibles. Entonces, todo eso tiene que ver con no solamente el proceso de aprendizaje en las instituciones formales, sino a lo largo de toda la vida, y vamos a ver que estamos hablando de aprendizaje formal, del que ya hemos hablado, pero aprendizaje también informal, que es el aprendizaje que se da en otros espacios diferentes a esas instituciones educativas. Estamos hablando de empresas, la familia, etcétera, y la educación no formal, que se da espontáneamente, digamos, que no tiene ningún planteamiento, digamos, eso formal y digamos extendido en el tiempo, que se da por ejemplo por cualquier actividad que podamos estar presenciando, bien sea en la calle, bien sea en cualquier espacio, en este caso público, urbano como tal.
Entonces, y la educación vinculada a la educación para el desarrollo sostenible está la educación para la ciudadanía mundial, que tiene que ver con educar en valores, en actitudes y comportamientos para esa ciudadanía mundial, es decir, para sentirnos como parte de todo ese ecosistema, socioecosistema mundial, puesto que se está entendiendo en digamos, en esta complejidad cada vez más grande, más turbulenta, más impredecible, que es, digamos, el mundo en el que nos estamos encontrando, digamos, entender un poco que lo que nosotros hagamos, digamos, en nuestra localidad, eso puede tener repercusión en todo el planeta Tierra. Bueno, ya nos los evidenció, digamos, en este caso el COVID-19, pues, ¿no? Algo que pasó en una pequeña, bueno, relativamente pequeña o desconocida para el resto del mundo, ciudad en China, en Wuhan, pues eso se extendió a todo el mundo y paralizó, digamos, a toda la humanidad como cerca de 2 años, y todavía estamos viviendo las consecuencias de eso. Entonces, importantísimo en todo esto, digamos, en todos estos procesos educativos, es comprender esa complejidad y de que todos estamos relacionados, y que cualquier actuación, por muy pequeña que nosotros tengamos y hagamos, pues eso seguramente va a tener repercusiones en el mundo entero. Disculpa, María Estela, tengo que interrumpirte porque se nos está agotando el tiempo en esta primera parte. Vamos a reconectarnos en una segunda parte a través del mismo enlace. Perfecto. Ok, nos vemos entonces. Gracias.